Quiero dar la bienvenida a otro Javier Cortés, técnico del Hospital Universitario de La Paz, que nos hablará sobre retinoblastoma en pacientes pediátricos. Una ponencia que nos recuerda que detrás de cada imagen hay un paciente, y en este caso los más pequeños. Y la precisión y la sensibilidad van siempre de la mano. Javier, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Javier Cortés, soy técnico del Hospital La Paz y hoy os vengo a hablar del retinoblastoma, que es un procedimiento quimioterápico intraarterial, ¿de acuerdo? Se realiza en el Departamento de Neuroradiología del Hospital Infantil de nuestro hospital y quería primero dar las gracias a Segra por haberme invitado y a Ramón y Cajal para estar aquí con todos vosotros. Bueno, lo primero que tenemos que saber del retinoblastoma es que es un tipo de cáncer ocular que se origina en la retina, cuyo signo más característico es la leucocoria, que es un reflejo blanco que va a aparecer en el ojo del niño, ¿de acuerdo? Como tenéis ahí, perdón. Estamos aquí. Vale. Bueno, va sensible. Bueno, tenéis en la imagen de la derecha lo que es la leucocoria, ¿de acuerdo? Está relacionado con una mutación genética de un cromosoma, el RB1, y tiene un factor hereditario entre el 25 y el 30%, entre el 70 y el 75% de los pacientes no es hereditario, y lo normal es que aparezca en un solo ojo, ¿de acuerdo? Hay veces que aparece bilateral, el paciente tiene la patología en los dos ojos, y está demostrado e investigado que esta patología se debe a un factor genético y hereditario. El 3% de estos cánceres se dan menores de 15 años, 2 de cada 3 pacientes se dan menores de 2 años, teniendo una incidencia entre los 15 y los 18 meses, que es cuando acuden a nuestro servicio de radiología. Esta hay una incidencia de 10 a 14 casos por millón y es muy importante la detección temprana para que haya una buena evolución del procedimiento. Bueno, pues ¿cómo se detecta esta patología? Pues es muy sencillo, la verdad es que es mediante una fotografía. Lo típico que se le realiza al niño una fotografía o se hace un book fotográfico con la familia, un estudio, y algún familiar o el padre o la madre se dan cuenta de que el niño tiene una manchita en el ojo blanco. Entonces, puede ser en un ojo o en los dos. Entonces, lo más normal es que acudan al pediatra, ¿vale?, quien les derivará al servicio de oftalmología, donde se le va a realizar un examen oftalmológico completo. También se le pedirá un estudio diagnóstico de imagen, como es una ecografía ocular. Si os fijáis, en la imagen se ve blanca, ¿vale? El verse la lesión blanca en el ojo es porque el tumor se calcifica. Es una imagen de una ecografía ocular. Aparte, también se le va a pedir una resonancia magnética del cráneo. En este caso, lo que buscamos es ver que la lesión esté intraocular. También buscaremos que haya lesiones extraoculares, ¿vale? Si os fijáis, a ver si no se me pasa la imagen. Tenemos ahí la lesión intraocular. Buscaremos también en la resonancia magnética si hay lesiones extraoculares. Miraremos si el ojo no afectado está limpio o tiene alguna patología. Y también se buscarán metástasis. Importantísimo, como hemos dicho, que hay un factor hereditario en el cual se pedirá un estudio genético completo. El objetivo de esta patología, lo principal, es salvar la vida al paciente, es decir, erradicar la enfermedad, conservar la visión del ojo todo lo que sea posible y disminuir las secuelas tardías que puedan haber en el tratamiento, ya que pueden aparecer metástasis, neoplasias malignas, cuyo crecimiento puede invadir tejidos cercanos, y eso es lo que en principio se intenta evitar. Este tumor se va a clasificar en función de su tamaño. En función del tamaño. Tenemos los tumores pequeños, que son menores de 3 milímetros, y los tumores del grupo B, tumores mayores de 3 milímetros. Tanto los grupo A como el grupo B se dan en la retina y sin extensión e invasión de estructuras cercanas. Nosotros tratamos los grupos C y D dentro de nuestra sala de neuroradiología intervencionista. Son tumores del grupo C más de 3 milímetros y los del grupo D tumores más grandes, ¿vale? Ya existe una extensión en el humor vítreo y ya son mucho más agresivos. Los tumores muy grandes, que son del grupo E, normalmente no suelen llegar ya a nuestra sala, ya que hay una extensión por el ojo con una necrosis. Puede haber una complicación en la visión del niño quedándose ciego o produciéndose una enoclusión ocular, que es la pérdida del ojo y la extirpación del mismo.
Hay diferentes tratamientos, diferentes abordajes, en el cual nos vamos a centrar simplemente en la quimioterapia intraarterial de la arteria oftálmica, que consiste en administrar un fármaco quimioterápico directamente en la arteria oftálmica para disminuir la lesión. Los agentes quimioterápicos que se utilizan en el niño cuando viene a nuestra sala, se utilizan directamente 3 fármacos, ¿vale? El Melphalan, Topotecan y Carboplatino. Depende del hospital. Hay hospitales que solo utilizan 1, utilizan 2. Nosotros directamente desde la primera sesión los radiólogos utilizan los 3, ¿vale? Ya que han observado que la sesión de estos quimioterápicos minimiza el efecto tóxico que tiene cada uno de ellos y utilizando los 3 fármacos hay una eficacia en el tratamiento. Bueno, vamos a hablar un poquito de la evolución de esta técnica, un poquito de historia. En 1954 el doctor Rees describe la técnica de administración directa del fármaco quimioterápico en la arteria carótida del ojo afectado. Es decir, canalizaban la arteria carótida interna del ojo afectado y desde el origen administraban el fármaco. En 1993 el doctor Murray modifica esta técnica con la oclusión de un balón subiéndolo por la arteria carótida interna también distalmente al origen de la arteria oftálmica. Como veis en las imágenes, sensible. Como veis en las imágenes, lo que hacemos es canalizamos la arteria carótida interna, ¿de acuerdo? Aquí está la arteria oftálmica, se pone un baloncito, cogen un balón ocluyendo toda la rama vascular de las arterias y sueltan el fármaco quimioterápico, taponando y entrando todo. Esta técnica tuvo un éxito del 97,5%, ¿vale? Luego, en 2008, el doctor Abraham Sogovin, pues describe lo que hoy en día se conoce como el microcateterismo, ¿de acuerdo? Que es llegar a la arteria oftálmica de manera selectiva. Con microcatéteres se llega hasta el ostium de la arteria oftálmica, hasta el origen, y desde ahí se realiza una arteriografía primero para ver el tiño del ojo y desde ese microcatéter se inyecta o se administra el fármaco. Durante los siguientes años pues hubo modificaciones, pero al final... Perdón. Vale, aquí. El doctor hubo modificaciones y se denominó terapia de inyección arterial oftálmica selectiva para el retinoblastoma intraocular. Nosotros en nuestra sala utilizábamos, venían... Jolín, me estaba... A ver... Aquí. Bueno, nosotros, en nuestra sala, el grupo C y el grupo D, eran los que tenían más de 3 milímetros la lesión, tenemos un éxito del 65%. El estudio se hizo en 408 ojos de 343 pacientes. Y los del grupo D, que eran más agresivos, pues solo hay un éxito del 45%. Los del grupo A se realiza un tratamiento local con láser, que normalmente suelen ir todos bastante bien, como pone la estadística. Bueno, la función del técnico dentro de la sala, lo que nosotros nos tenemos que encargar principalmente es reducir las dosis todo lo que sea posible, ya que los niños que vienen a este procedimiento son niños muy pequeños y estamos trabajando en zonas muy cercanas como es el tiroides y el cristalino. En niños menores de 1 año hay que tener especial cuidado, normalmente con todos, pero en menores de 1 año, cuidado. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con protocolos de baja dosis. Vamos a utilizar el cerebral pediátrico, que es un protocolo que ya ajusta muchísimo las dosis, y vamos a colocar el peso del niño, ¿vale? Esto va a hacer que el equipo haga un ajuste de dosis para el estudio. Durante el procedimiento tenemos los campos de magnificación, o lo que denominamos lupas, ¿vale? Se ajustará ya que la cabeza del niño es muy chiquitita, entonces lo que tenemos que verle es un poquito más grande. Usaremos esos campos de magnificación y esas lupas, pero teniendo en cuenta que cuando más lupas de magnificación utilicemos, mayor radiación se va a dar al niño. Entonces se usarán siempre las justas. También tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar es que el flat panel siempre debe de estar muy cerquita del niño, del paciente en este caso. Cuanto más cerca el flat panel esté del paciente, menor radiación dispersa y menor radiación va a tener el niño. Cuanto más alejado o separemos un poquito más el flat panel, pues vamos a tener una mayor radiación al paciente, sobre todo mayor radiación dispersa. Y recordemos que esta radiación dispersa es la que nos puede perjudicar la calidad en la imagen. Nosotros durante el estudio
Quitamos la rejilla antidifusora, luego explicaré por qué. Y una vez que ya estamos para trabajar, nos pondremos en posición lateral y esta es la imagen de nuestro flat panel, ¿vale? Aquí estaría la cabecita del niño, está tapada, y esto es nuestro flat panel donde hemos quitado la rejilla antidifusora. Bueno, cuando el niño llega a nuestro equipo de radiología vascular, va a llegar a nuestra sala de espera, bajará en camita o en cuna, dependiendo del tamaño del niño, de la edad que tenga, ¿vale? Se hará una recepción del paciente, muy importante, confirmar la identificación del paciente, ver que el paciente está todo correcto, comprobar si tiene alguna alergia, sobre todo medicación, contrastes, aunque estos se encargarán más el anestesista que nosotros. El anestesista le explicará los riesgos de la prueba, ¿vale? Le explicará en qué consiste un poquito la prueba, al igual que el radiólogo. Hablará un poco con ellos, le informará de qué consiste el caso y los riesgos que tiene este procedimiento. Mientras nosotros, como técnicos, tendremos que estar preparando nuestra sala, colocando nuestras pantallas, el tubo, preparar todo para cuando pase el niño esté todo correcto. La ecografía también nos encargaremos de que esté preparada para el radiólogo. Vale, bueno, una vez que ya está más o menos todo preparado, pues antes de pasar a la sala, pues la familia tiene que firmar el consentimiento. Cuando el anestesista va a hacer la anestesia general, un poquito antes le va a administrar una premedicación, realizará esa anestesia general y avisaremos al oftalmólogo que bajará a hacer una pequeña revisión del tumor para comprobar que el tumor sigue correcto, que está todo bien y que no se ha hecho más grande y que la prueba se puede realizar. Una vez que ya está el niño en la mesa, está dormido, vamos a comenzar nuestro estudio. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Lo principal, importantísimo, seleccionar al paciente, que muchas veces nos ponemos a colaborar o a hacer cosas en la sala y se nos olvida que hemos seleccionado al paciente o no lo hemos hecho. ¿Vale? Cuando seleccionamos al paciente, ajustamos arriba que he puesto el peso y la altura. ¿Vale? Sobre todo el peso, como he dicho anteriormente, va a hacer un ajuste de dosis importantísimo para radiar, como siempre, lo menos posible al paciente. Luego, es un campo estéril, trabajaremos de manera estéril, asepsia, y cuando vamos a comenzar el estudio, pues va a ser siempre mediante punción ecográfica, ¿de acuerdo? Punción arterial femoral, siempre bajo control ecográfica. Recordemos que los niños entre 0 y 3 años, que son los que suelen venir a la sala, pues tienen unos vasos muy chiquitines, ¿vale? Entonces, a la hora de pinchar la arteria femoral, pues siempre que sea menor de 1 año, va a ser control ecográfico, ¿de acuerdo? En función de las sesiones que se le vaya a realizar al niño, suelen ser de 1 a 3, si todo va de manera correcta, va a haber una alternancia en la punción de la arteria femoral. En este caso empezarán por la arteria femoral derecho porque es el lado más cercano que tenemos a la hora de trabajar. Si hubiese una segunda sesión, pues funcionarán la arteria femoral izquierda, ¿vale? Y luego se colocará un introductor pediátrico del 4 Friends para asegurar la vía de acceso y que durante el procedimiento no perdamos esa vía. Una vez que ya está todo colocado, ya se ha puncionado la arteria femoral, pues se introducirán guías, catéteres, navegaremos hasta llegar a la zona de los troncos supraórticos y nosotros nos encargaremos como técnicos de las imágenes, de los movimientos del tubo, movimientos de la mesa. Si tenemos que seleccionar un programa concreto, lo haremos. Si tenemos que tocar la dosis, el número de imágenes, todas estas cosas van a depender siempre del técnico, ¿vale? El radiólogo se tiene que simplemente preocupar de canalizar su arteria y el resto de la imagen nos encargaremos nosotros. Entonces, una vez que llegamos o llega el radiólogo a los troncos supraórticos, vamos a realizar un roadmap. Vamos a realizar un roadmap, ¿vale? Que es una serie geográfica muy cortita en la cual inyectará el radiólogo contraste y, si os fijáis, el contraste lo vemos en blanco, ¿vale? El roadmap o mapa de carreteras nos va a guiar el camino y, como digo, es una inyección angiográfica en lo que invierte la polaridad del contraste. En vez de verlo negro, lo vamos a ver blanco. Entonces, en proyección anterior-posterior, canalizaremos la arteria carótida común izquierda en este ojo, en este caso porque la lesión está en un ojo izquierdo, y subiremos. Una vez que tenemos nuestra arteria carótida común canalizada, realizaremos otro roadmap en proyección lateral. Nosotros, como digo, el técnico será el que coloque el tubo en todo momento, haga los giros, memorice las proyecciones. Tenemos que conseguir una lateral pura. Entonces, una vez que ya estamos más o menos ubicados, realizará un roadmap en proyección lateral donde veremos la bifurcación carotidia. Entonces, nos interesa canalizar. En rojo está la arteria carótida interna, la de la derecha sería la externa, y una vez que ya hemos canalizado nuestra
carótida interna, ¿vale? Si os fijáis aquí, tenemos la proyección lateral, igual, el niño tapado, el flat panel con la rejilla quitada. Recordatorio, tanto en proyección AP como en proyección lateral vamos a utilizar los RoadMap para canalizar la arteria y un poco facilitar el trabajo al radiólogo. Una vez que ya tenemos canalizada la arteria carótida interna, vamos a realizar una serie angiográfica. Si os fijáis, ya metemos contraste y aquí ya lo vemos negro, ¿de acuerdo? Que es como normalmente se ven las series angiográficas. Vamos a hacer una serie angiográfica, ¿para qué? Para que se nos dibuje, lo primero, buscar la arteria oftálmica, que está ahí, ¿de acuerdo? Y ver que hay una vascularización del cráneo normal y que no hay ninguna otra patología. Vamos a utilizar inyecciones de contraste manual, no se utiliza la bomba, y un máximo se utilizará 3 cc's, ¿de acuerdo?, por kilogramo de peso. Si el niño pesa 5 kilos, pues durante el procedimiento podemos utilizar 15 cc's de contraste. Máximo 25, porque el máximo que tenemos es de 5 cc's, ¿de acuerdo? Esta sería una imagen en anatómico, lo mismo, la misma imagen, y aquí tendríamos nuestra arteria carótida. Esto sería en digital y en anatómico. Vale, una vez que ya hemos hecho nuestra serie anteriormente, la vamos a utilizar con otro avance técnico que es el SmartMass. Es utilizar una imagen de una serie angiográfica que ya hemos hecho anteriormente y la vamos a invertir la polaridad. La vamos a poner en verde en negro, lo vamos a ver en blanco. Entonces vamos a subir nuestro catéter, a través del catéter vamos a subir los microcatéteres, las microguías y vamos a llegar al ostium de la arteria oftálmica, al origen de la arteria oftálmica. Aquí vamos a realizar otra serie angiográfica, ¿para qué? Para ver que el teñido del ojo es correcto, la vascularización del ojo está correcta, no hay ninguna patología, no hay ninguna estenosis, ¿vale? Aquí tendríamos la misma imagen en anatómico. Importante, cuando seleccionamos la proyección lateral, tenemos que encargarnos nosotros de alinear los techos de las órbitas y que los CAIs estén superpuestos. Una vez que ya sabemos que estamos en la arteria selectiva oftálmica, pues lo que va a hacer el radiólogo es administrar los medicamentos. El melfalán, topotecan y carboplatino. Y va a hacer un ritmo de 1 centímetro cúbico por minuto. En un total de 30 minutos va a tardar 10 minutos en cada fármaco. Una vez que ya se han administrado los fármacos, hemos terminado, vamos a realizar otra serie de control, ¿vale?, de la arteria oftálmica para ver que no ha habido ningún problema, que no se ha producido ninguna estenosis o que no hay una hemorragia, y nos iremos en retirada hasta hacer desde el origen de la carótida interna otra serie final de control para visualizar que todo está correcto. Vale. Variantes al estudio, pues lo normal es que siempre accedamos por la arteria carótida interna, ¿de acuerdo? Si nos dibuja, en este caso aquí vemos muy bien, ahí está la arteria oftálmica. Si no pudiéramos por la arteria carótida interna, nos iríamos a la arteria carótida externa. De ahí navegaríamos y buscaríamos la arteria maxilar interna o la arteria meningia media lateral. Normalmente esta es la que se suele utilizar si entramos por la externa. ¿Veis? Un estudio, se tiñe el ojo. Bueno, si no encontramos por la arteria carótida interna, veis que aquí debería estar la arteria oftálmica y no está, pues como hemos dicho anteriormente, nos iremos a la arteria carótida externa y iremos navegando mediante los SmartMass hasta llegar a la arteria meningia media lateral. Aquí tenemos en angiografía, en digital, y aquí tenemos una imagen en anatómico para que veáis que más o menos todos los caminos a veces llevan a Roma. Bueno, complicaciones de este procedimiento, pues metástasis, como hemos nombrado. Cuando se realiza este procedimiento, la segunda vez suele haber una bradicardia. Esto el anestesista ya está avisado porque suele ser muy frecuente, que es una reducción de la frecuencia cardíaca por debajo de los 90 pulsaciones por minuto. Reacciones alérgicas al contraste, ya que es un niño muy pequeño y seguramente se le hayan hecho o ninguna o muy poquitas pruebas y no se sabe si le puede dar reacción. Esto es una de las complicaciones que podemos tener. Como hemos dicho al principio, los vasos de los niños son muy chiquitines, entonces estamos subiendo catéteres por las arterias y aquí, al pasar la arteria, el microcatéter, podemos producir un pequeño vasoespasmo, un estrechamiento, una estenosis, ¿vale? Entonces, bueno, se administra nimodipino, que es un medicamento, un vasodilatador, y se suele solucionar. Complicaciones, pues desprendimiento de retina, hemorragias vítreas, efectos de isquemia, oclusiones de la arteria oftálmica. A veces pasa en la arteria oftálmica al administrar el fármaco, pues se cierra esa arteria y atrofia óptica.
Lo que os he comentado de la rejilla, bueno, se han hecho estudios del servicio de dosimetría de nuestro Hospital de La Paz y entonces en pacientes que son menores de 6 kilogramos, siempre vamos a quitar la rejilla. Me está dando guerra, ¿eh? Vamos a quitar siempre la rejilla antidifusora. Se ha visto que con rejilla podemos dar entre 1082 miligrays por minuto y sin rejilla baja a 0,37 miligrays. O sea, una barbaridad, ¿de acuerdo? Por eso siempre en pacientes menores de 6 kilogramos vamos a quitar la parrilla. En niños de más de 6 kilogramos se consultará con el radiólogo y normalmente se suele dejar. Aparte, importancia que han dicho esta mañana, por ejemplo, es la colimación en estos estudios, ¿vale? La radiación dispersa que tenemos es muy grande. Entonces, importante en este procedimiento, si hacemos simplemente con la rejilla puesta una colimación, al área donde estamos trabajando se reduce en un 28,1% la radiación de dosis, ¿vale? Si encima quitamos la parrilla, se reduce un 52,4% esa radiación. Y si hacemos una colimación manual y quitamos la parrilla, la reducción llega hasta casi un 66%. O sea, impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchas gracias. Perdonad los fallos técnicos y espero que os haya gustado.